En este ejercicio vamos a trabajar sobre un problema planteado que tiene que ver con una institución educativa en donde se manejan planillas impresas, nombre, apellido, documento de edad. Este es básicamente el problema. Y se tienen datos de los estudiantes y las notas de esos estudiantes. Lo primero que se debe realizar en un proyecto de este estilo es el modelamiento que represente claramente este problema que se está presentando. Ah, y en ese sentido tenemos un proyecto de dominio en el que podemos diferenciar claramente tres entidades o tres clases que nos representan ese problema. El primero va a ser una asignatura en donde yo voy a tener una lista de estudiantes. El siguiente va a ser la clase estudiante, en donde tengo cada uno de los datos del estudiante. Y finalmente una lista, una clase nota, en la que yo voy a tener varias posibilidades para configurarla. La primera es eh, una propiedad para cada una de las notas, la del primer corte, segundo corte y tercer corte. Y tengo unas propiedades que me van a permitir establecer el valor del porcentaje para cada uno de estos cortes. Aunque el problema es específico en que van a tener unos porcentajes, teniendo en cuenta la dinámica de las diferentes instituciones, es posible que no todas lo manejen de la misma manera y este proyecto no sería lo suficientemente genérico. Por lo tanto, se establecieron unas propiedades que permitan modificar esos porcentajes de acuerdo a cómo se quiera. Para eso se tienen simplemente dos constructores, uno que recibe los tres porcentajes y los asigna, y otro constructor que no recibe ningún valor y le asigna los valores predeterminados que se establecieron en el problema. Lo último que se tiene es una propiedad que únicamente tiene parte get, que se llama definitiva, y en esta parte o en esta propiedad se hace el cálculo correspondiente a cada uno de los porcentajes por los cortes, es decir, el promedio ponderado que se está solicitando en el problema. Ya con esto podemos decir que está prácticamente definido nuestro, nuestro proyecto. Sin embargo, lo siguiente que se va a realizar es agregarle una sobrecarga del método toString a esta clase estudiante, porque esto lo vamos a almacenar en archivos planos. Lo que vamos a hacer con el método toString es definir cómo se va a guardar esa información. Para eso, sobrecargamos el método toString y lo que decimos es que va a retornar un string que va a llevar el nombre, va a llevar el apellido, va a llevar el documento, va a llevar la edad, que por ahora se maneja de esa manera, con un entero, va a manejar el género y finalmente la nota. Entonces, lo primero que vamos a establecer, o el parámetro 0, va a ser un salto de línea, para que entre cada uno de ellos haya un salto de línea. Este complemento que tiene este Visual Studio permite identificar en dónde o en qué parte del string se está utilizando el valor marcado. Como ustedes pueden ver, aquí está en 5 posiciones diferentes ese primer valor. Lo siguiente entonces sería el nombre, el apellido, el documento, la edad
el género y la nota. Bien, ahora que ya tenemos estos valores, lo siguiente a realizar es en esta clase nota hacer lo mismo, agregar una sobrecarga del método toString y definir cómo vamos a enviar esos valores. En este caso vamos a poner cada una de las notas de los cortes y los vamos a dividir por un separador, que no puede ser un salto de línea porque se confundiría con el anterior. Entonces lo que vamos a poner es que el separador sea un pipe y enviamos cada una de las notas que querramos. Entonces ya tenemos cómo sobreescribir o cómo escribir en texto los datos de un estudiante y cómo escribir en texto los de una nota. Lo siguiente que debemos realizar es agregar un proyecto de aplicación de consola para la presentación de este proyecto. Cosas a realizar antes de continuar: establecer este proyecto como proyecto de inicio y agregar la referencia a la capa de dominio. Podemos iniciar con cosas muy simples, con cosas muy sencillas, como por ejemplo escribir un método que se encargue de leer el estudiante. Entonces vamos a escribir un método para leer un estudiante. Entonces en este caso simplemente le decimos que ingrese el nombre. Aquí decimos estudiante.nombre igual console.readline y repetimos esto mismo para las demás propiedades. Ahí. Apellido, documento, edad, en este caso si necesitamos agregar un conversor, el género, creo que no son más propiedades, las notas las vamos a ingresar de una manera diferente. Entonces ya tenemos cómo leer un estudiante. Vamos a tener una manera de presentar ahora un estudiante o de mostrar un estudiante, y esta va a ser diferente a la que hicimos, digamos, en el toString de la clase estudiante. Es decir, esta que tenemos acá no nos serviría porque lo muestra en una sola línea y demás cosas, entonces lo vamos a hacer de una manera distinta.
En este método entonces lo que haremos es escribir el nombre y el apellido. Luego añadiremos una tabulación y escribiremos eh, el documento. Listo. Por ahora eso será lo que se mostrará de un estudiante. Por ahora. Después necesitamos escribir una lógica para leer una nota y para mostrar una nota. Entonces, para leer la nota, vamos a hacer lo mismo, vamos a instanciar un objeto. Y por ahora no vamos a tener porcentajes diferentes, así que vamos a utilizar el constructor vacío. En este caso, lo importante a tener presente es que aquí no estamos validando absolutamente nada, así que los usuarios deben ser usuarios inteligentes y no deben en ningún momento em, escribir valores que estén errados. Entonces aquí retornamos la nota y ahora utilizamos este método dentro del método de leer estudiante antes de retornarlo para asignar el valor de su nota. Bien, ahora que ya tenemos esto, ya está completo, ahora sí, la parte de leer un estudiante. Lo único que nos falta es mostrar la nota. En ese sentido, lo único que necesitamos es mostrar la primera nota, una tabulación, la segunda, otra, la tercera y finalmente la definitiva. Este método de mostrar nota lo vamos a consumir desde el método de mostrar estudiante. Y ahora sí ya tendríamos completo el método que nos muestra un estudiante. Lo siguiente que será, ahora vamos a articular todos estos métodos para poder leer los estudiantes que nosotros necesitemos. Inicialmente vamos a definir un booleano para indicar si vamos a continuar ingresando o no estudiantes, y por eso vamos a utilizar el ciclo do while que nos garantiza que vamos a hacer eso al menos una vez. Entonces, antes de iniciar,
eh, ahí como para que se sepa lo que está haciendo. Y necesitamos una asignatura. Dentro de esta clase asignatura vamos a agregar un constructor. Bueno, lo vamos a hacer de la forma rápida. Y vamos a decir acá que esto va a ser una nueva lista de estudiantes. Es decir, la vamos a inicializar en el momento en el que se instancie la clase, para garantizar que que ese objeto exista. Bien, lo siguiente será leer el estudiante. Entonces vamos a decir que asignatura.estudiantes.add y vamos a decir leer estudiante. Luego le vamos a preguntar al usuario si desea ingresar más estudiantes. Y vamos a decir que continuar. Es igual así. Sin embargo, como él lo puede escribir en mayúscula o en minúscula, vamos a utilizar esta opción de ignorar mayúsculas y minúsculas precisamente para que podamos compararlo con cualquiera. Esto lo vamos a hacer mientras que continuar sea verdadero. Después de esto vamos a mostrar los estudiantes, por ahora sin ninguna lógica adicional. Entonces simplemente vamos a decir que por cada estudiante en asignatura.estudiante vamos a mostrar a ese estudiante. Antes de esto vamos a hacer un clear. Hasta aquí es una aplicación muy sencilla. Podemos hacer una prueba rápida. Que no tiene mayor cosa. Ingresa un nombre. Faltó algo muy importante. Y por eso se cerró. Entonces aquí ya vemos que aparentemente hace bien los cálculos. Hay algo que no quedó bien. Es que no hay una tabulación por acá. Por acá. Listo. Sin embargo, pues esto todavía le hace falta mucho en términos de presentación, pero esa parte de la presentación no es la que nos interesa actualmente. ¿Qué sí nos interesa? Que podamos guardar y leer esta información. Esto queda, digamos, perdido en el momento en el que se cierra el programa. La idea es que no sea así, sino que podamos tenerlo de manera efectiva. Para hacerlo, voy a crear una carpeta que se va a llamar ABC y dentro de esta carpeta por ahora lo voy a dejar, digamos,
así. En esta carpeta vamos a guardar un archivo de texto por cada uno de los estudiantes. Por ahora vamos a hacer la lógica que nos permita guardar eso. Como es una aplicación por capas, será necesario pasar primero por la capa de negocio y luego sí llegar a la capa de datos. Entonces vamos a agregar proyecto para la capa de negocio. Esta capa de negocio va a tener una referencia a la capa de dominio y desde la capa de presentación también voy a tener una referencia a la capa de negocio. Lo siguiente será agregar un proyecto para la capa de datos que también va a tener una referencia a la capa de dominio y desde la capa de negocio vamos a agregar la referencia a la capa de datos. En esta capa de datos vamos a agregar una clase que voy a llamar asignatura datos. Esta clase va a tener un método para guardar la asignatura. Entonces, adicionalmente necesito una constante en donde voy a guardar la ruta en donde va a estar o donde voy a almacenar mis archivos. En este caso va a ser la carpeta ABC que yo creé aquí primero. Y como lo dije anteriormente, por cada estudiante que haya en la asignatura voy a guardar un archivo diferente. Por lo tanto, yo necesito recorrer cada uno de los estudiantes que hay en esa clase asignatura. Después de eso, necesitaré guardar el archivo. Pero como necesito darle valores diferentes, voy a guardar cada uno de los estudiantes según su número de documento. Por cada uno de esos documentos va a haber un archivo. Eso quiere decir que en algún punto yo debo controlar que los estudiantes no estén repetidos, al menos no por su número de documento. Entonces, para lograrlo, vamos a utilizar una clase que se llama StreamWriter. Y vamos a utilizar el path. El path va a ser la ruta que tenemos más el tipo, el número de documento .txt. Entonces aquí tenemos nuestra constante ruta y el documento del estudiante.
Listo. Bien. Lo siguiente que vamos a hacer es que puede que... ok. Aquí le decimos escritor punto writeLine y le vamos a decir que escriba al estudiante punto toString, que va a contener la sobrecarga que hicimos al principio del ejercicio. Con esto nos debería guardar a los estudiantes. Entonces, ¿qué va a pasar? Antes de guardarlo, yo debería, en la lógica de negocio, validar que el documento no se repita. Y si se repite, puedo hacer dos cosas. Uno es detener la ejecución allí y decir que no puedo seguir de ahí en adelante. O la otra opción que puedo utilizar es eliminar el segundo que encuentre repetido. Eh, por ahora los vamos a eliminar. Entonces vamos a ir a la clase de negocio o a la capa de negocio más bien. Y vamos a agregar una clase que se va a llamar asignatura negocio. En esta clase de negocio voy a tener también para guardar la asignatura, pero como lo mencioné, aquí va a haber una lógica distinta antes de efectivamente hacer el guardado. Esa lógica simplemente será identificar si hay algún valor repetido y para hacerlo lo más fácil es ordenar la lista. Ordenar la lista es algo que es muy sencillo, entonces simplemente voy a decir que asignatura.estudiantes es igual a estudiante punto, asignatura.estudiantes punto sort. Y aquí para yo decirle cómo lo quiero ordenar, simplemente le digo que lo ordene por documento. Ahí. No lo está tomando. Perdón, no sort, sino order by. Ahora sí, listo. Y aquí le debo decir que esto lo convierta en una lista para que funcione. Listo. Al hacer este ordenamiento, yo podría recorrer cada uno y preguntar si es el mismo documento del anterior y con eso los puedo identificar. Sin embargo, así como yo los puedo ordenar, yo los puedo también agrupar. Mm, Me está tomando el pelo. Un momento. Miramos acá qué es lo que pasa. Vamos a ver esto que está retornando. Ok. Ah, bueno, no, esto
nos va a enredar más la vida, entonces mejor dejémoslo hasta el ordenar. Este estaba chévere. Entonces aquí que ya los tenemos ordenados, ahí, hagamos efectivamente lo que habíamos dicho. No, así no se puede. Con un for. Asignatura.estudiantes.count. Aquí simplemente decimos si y es mayor que no, empecemos en 1. Con eso no tenemos que recorrer el primero. Lo que vamos a preguntar es que si el actual que es la I tiene el documento igual al anterior, ¿cierto? Si eso es igual, entonces el actual lo debería remover. Entonces aquí digo asignatura.estudiantes.remove@, y le envío la posición actual. Y lo siguiente que hago es disminuir mi contador para que el siguiente también sea evaluado. Listo. Finalmente, ahora sí ya voy a poder guardar los estudiantes con mi clase de datos. Entonces para eso vamos a definir un atributo privado, además de solo lectura, que va a ser de asignatura datos, y le voy a poner datos. En el constructor, hagámoslo otra vez de la forma rápida, vamos a decir que este atributo de solo lectura va a ser instanciado. Finalmente aquí para guardar digo dis.guardar asignatura y guardo mi asignatura que definí anteriormente. Listo. Perdón, dis.guardar asignatura, no, dis.datos.guardar asignatura. Listo. Ahora sí que ya tenemos la lógica de negocio completa. Lo que vamos a hacer es, al final de realizar todo lo que yo quería hacer, aquí antes de que oprima esta tecla, voy a guardar eso efectivamente. Para eso entonces aquí voy a definir un objeto de asignatura negocio, y aquí simplemente le voy a decir negocio.guardar asignatura y le envío la asignatura. Importante a tener en cuenta antes de continuar, y es algo que de pronto no se ha evidenciado mucho en lo que he venido haciendo, pero son los usings. Cada uno de estas clases requiere de algunos using. Yo puedo tener la opción de... Ay, se me perdió. Se me perdió mis usings por acá. Es que en español siempre me confundo. Bueno, aquí tengo una opción y es que puedo quitar los using que no estoy utilizando, ¿cierto? Esos que aparecen ahí como en gris. Por ejemplo, acá puedo quitar todos estos. Y acá también puedo quitar todos estos. Y dejarlo, pues digamos, únicamente con lo realmente necesario. En Program, por ejemplo, se añadieron los usings
tanto a la capa de dominio como a la capa de negocio. Es importante tener presente este tema de los usings porque a veces eso es lo que hace que nuestros proyectos no compilen. Lo mismo que en la capa de datos y lo mismo en la capa de negocio. Listo. Voy a ejecutar nuevamente mi programa. Ingresamos los diferentes datos que se requieran. Voy a ingresar un nuevo estudiante y con un documento diferente. Aquí nos está mostrando los datos. En este punto ya debería haber guardado los archivos. Si yo voy por acá, aquí tengo un archivo y otro archivo. Vamos a mirar el primero de ellos. Esto se demoró. Aquí está Andrés Pérez. 1, 2, 3, 4. Bueno, con su diferente documento. Y aquí puedo tener el otro. Aquí están los dos. Andrés Pérez, Andrea Páez, cada uno con sus datos. Pareciera que está bien. Lo único es que esto que tenemos acá, si yo vuelvo a ejecutar mi aplicación, pues todavía no lo podemos leer. De hecho, no hay ninguna lógica que lo lea. Pero al menos ya los está guardando, que es algo importante. ¿Qué sigue? Leer esos, lo que está en esos archivos de texto. Y recordemos que hay un archivo de texto por cada estudiante. Eso quiere decir que yo debo buscar todos los archivos de texto que haya dentro de la carpeta para poder leerlo. Entonces vamos a iniciar nuevamente desde la capa de datos, lo subiremos a la capa de negocio y luego a la presentación. Listo. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es empezar con el método de leer asignatura. Y para leer la asignatura yo necesito buscar todos los archivos que haya en una carpeta. Entonces creo que hay un directory.enumerate files y creo que aquí yo le puedo poner mi ruta, que es donde yo los quiero buscar, y aquí un patrón. Entonces yo le pongo asterisco.txt, ¿cierto? Porque qué tal haya otros tipos de archivos ahí que no me interesan. Listo. Esto lo debo almacenar en una variable. Esa variable es de tipo string. Listo, es una colección de strings. Entonces esto yo lo puedo recorrer, ¿cierto? Entonces para cada documento en los documentos lo que voy a hacer es leer ese archivo. Entonces lo mismo, puedo usar un using. Ya no voy a usar un stream writer, sino que voy a usar un stream reader, ¿cierto? Y el path va a ser mi ruta. Ay, chanfle, así no es. Aquí debo poner string.format. Ahora sí. Mi ruta y mi documento. Listo.
Ahora que ya tengo el archivo allí, lo que voy a hacer es leer un estudiante. Antes de esto también necesito definir mi asignatura. Voy a decir que esto es igual a mi asignatura. Listo. Entonces aquí voy a crear un estudiante. Ese estudiante va a tener pues algunos valores. Entonces, yo sé que la primera línea es el nombre, yo sé que la segunda línea es el apellido, la tercera es el documento, la cuarta es la edad, la quinta es pues el género y luego dan las notas. Entonces vamos a ingresar cada uno de esos datos. Estudiante.nombre va a ser igual a lector.readline. Listo. Luego, estudiante.apellido va a ser igual a lector.readline. Estudiante.edad va a ser igual a convert.twin32. Pero falta el documento. Estudiante.documento igual a lector.readline. Luego estudiante.género igual a lector.readline. Creo que esos son todos los datos que tiene estudiante. Nombre, apellido, edad, nombre, apellido, documento, edad, género y faltaría la nota. Pero la nota no la puedo leer así como así porque está separada por unos caracteres especiales. Lo que puedo hacer es definir un string con la nota completa y esto va a ser igual a lector.readline. Luego voy a dividir esa nota por los pipes. Entonces eso me da un array, creo. Así. Va a ser igual a nota completa punto split. Y aquí le digo que haga el split por el pipe, que es el separador que le pusimos a las notas. Lo siguiente que debo realizar es recorrerlo. Entonces antes de eso voy a decir aquí que estudiante.nota es una nueva nota. Y vamos a decir acá vamos a hacer un for each notas string. Vamos a decir acá que estudiante.nota. No lo puedo hacer así, perdón. Debería decir acá estudiante.nota.corte1 va a ser igual al primer valor que encuentre en ese arreglo. Entonces voy a decir aquí notas strings en 0. Pero esto es un string, entonces yo lo debo convertir a double. Listo. Luego lo mismo para los otros dos cortes. Entonces corte 2 y corte 3. Y esto debería quedar de esa manera. Listo. Aquí ya lo debo estar leyendo o ya lo terminé de leer. Entonces lo agrego mi estudiante y al final retorno mi asignatura. Un poco dispendioso este proceso, un poco largo, pero es necesario teniendo en cuenta el formato en el que estamos guardando esos estudiantes. Lo siguiente a realizar, ¿qué será? Desde la capa de negocio, leer esa asignatura.
Entonces vamos a leerla. Aquí simplemente voy a retornar lo que llegué desde la capa de datos. Por ahora no le voy a hacer ninguna validación adicional. Finalmente, en mi programa al inicio, no voy a decir que asignatura sea igual a una new asignatura, sino que asignatura va a ser igual a negocio punto leer asignatura. Además de esto, yo quisiera que esto que está acá vaya primero que solicitar los datos, pero también lo quiero hacer después. Esto entonces lo debería sacar a un método. Entonces pongamos aquí un método. Mostrar asignatura y recibimos la asignatura, ¿cierto? Y simplemente acá nos llevamos esto para acá y aquí invocamos el método y aquí al inicio también invocamos ese mismo método. Aquí podemos escribir esto mismo de acá. Y podemos aquí cambiar nuestro do while por un while. Ahí. Y va cambiando nuestra aplicación. Demos aquí un espacio. Listo. Fíjense que este código es el mismo que está acá. Así que yo también puedo llevarme eso hacia un método. Entonces lo vamos a hacer. Listo. Ahora que ya tenemos esto aquí, podemos invocar este método todas las veces que queramos, en todos los puntos que queramos. Aquí simplemente digo aquí continuar. Ahí. Es igual a más fácil todavía. Aquí en el while yo puedo decirle esto, desea continuar, y puedo quitar esto de acá. Y van a ver ustedes cómo queda lo más de chévere. Si yo le digo aquí iniciar, ingreso de estudiantes y notas, y falló exitosamente. Muy bien. Ya sé qué está pasando. Este documento nos está poniendo la ruta completa, entonces no necesitamos añadirle ninguna ruta acá. Solo debería ser así y así. Muy bien. Listo. Volvamos a iniciarlo. Y leyó exitosamente nuestros estudiantes y los mostró y nos dice que si queremos ingresar más y yo le digo que no. Entonces si le digo que no, vuelve y me los muestra y va y los vuelve y los guarda. Si yo vengo acá dice que estos fueron modificados, pero pues quedaron con los mismos valores. Esto es todo por ahora. Em, la idea es que este proyecto siga evolucionando hacia nuevas cosas y tenga mayores posibilidades.